Pero bueno, la idea es que las clases teóricas de los temas los tengan siempre antes de la semana que van a tener ese mismo tema en seminarios y trabajos prácticos. Por eso van a ver que van a tener las teóricas un poco adelantadas con respecto a eso. Las clases, todo lo que se da en las clases teóricas, no es que... o sea, ustedes tienen que saber todo. O sea, hay temas que se dan en las clases teóricas y después que no se van a repetir en seminarios y trabajos prácticos, y hay temas que se dan en las clases teóricas que sí que se van a trabajar en seminarios y trabajos prácticos. O sea que en realidad comprende la materia, comprende todos los temas, a pesar de que las clases teóricas no son obligatorias. Ustedes ven que me están filmando, o sea que las clases van a estar filmadas y van a estar disponibles para ustedes en el campus cuando puedan ir ingresando al campus, y además van a tener siempre los PDF de las clases antes para poder trabajarlo en las clases, ¿no? Bueno, les doy la bienvenida a Fisiología, ya se las dio el doctor Marcelo Bata, que es el profesor titular, y que es una materia bastante particular, un poco diferente a las materias como las estuvieron viendo hasta ahora, porque nosotros vamos a estudiar el funcionamiento de todos los sistemas del organismo, pero en condiciones fisiológicas. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero en condiciones fisiológicas, a ver cómo cambio esto. En condiciones fisiológicas siempre funcionan igual las cosas, o sea, los sistemas, los órganos, siempre funcionan igual. Y yo les digo no, porque las condiciones de una persona varían incluso durante el día. No es lo mismo cómo funcionan los órganos y tejidos cuando estamos despiertos, atentos, que están sentados acá ustedes, a cómo funcionan cuando estamos durmiendo, por ejemplo. Que no es lo mismo cómo funcionan cuando estamos haciendo ejercicio, porque estamos corriendo, porque decidimos salir a correr, a cuando estamos en reposo. Que no es lo mismo en la mujer lo que sucede cuando la mujer en los distintos estados de su vida son diferentes cuando está creciendo, diferentes durante todo el periodo donde están sus ciclos sexuales, que puede llegar a tener fertilidad, a cuando está en la menopausia, que se acaban esos ciclos. Todo funciona distinto. Ahí es donde empieza a ver un poco la complejidad, porque si bien cuando hablamos de homeostasis del organismo, hablamos de la regulación del medio interno, para mantener estables las condiciones y constantes. O sea, siempre todos están los mecanismos para que sea fisiológico, para que volviera a valores normales. Cada vez que estudien un órgano o un sistema, sepan inicialmente cuál es la función que tienen. Si vamos a estudiar el sistema cardiovascular, empecemos con una cosa general. ¿Para qué es el sistema? ¿Para qué funciona? ¿Cuáles son las funciones del sistema cardiovascular? Si vemos el riñón, ¿cuáles son las funciones del riñón? Porque después cada mecanismo lo vamos a ir viendo, pero es importante que también tengan esa conciencia. Entonces otra palabra que la van a escuchar mucho en fisiología es regulación. O sea, si tenemos que modificar el funcionamiento de órganos y sistemas de acuerdo a que como cambien nuestras situaciones fisiológicas, entonces tiene que haber mecanismos de regulación. ¿Qué hacen los mecanismos de regulación? Generan los ajustes necesarios para mantener el medio interno. O sea que hay una... eso es lo que en alguna forma les va a generar un poco de complejidad a ustedes hasta que se acostumbren a que la fisiología es así. O sea, no solamente son los mecanismos moleculares, sino que además es cómo eso cambia en función de la situación en que esté un individuo. Vamos a ver fisiología nosotros, vamos a ver lo que funciona fisiológicamente, pero también hay veces que mirando eso uno puede tener una idea de qué es lo que pasa cuando eso no funciona adecuadamente y nos vamos hacia la fisiopatología. O sea, si bien no vamos a ver fisiopatología en este curso, van a ver que muchos ejemplos les van a ir diciendo, si esto no funcionara de esta manera, lo que pasaría sería tal cosa, ¿no? O sea que un poco para darles una idea de lo que es la fisiología y por dónde tienen que ser. El doctor Batalla se los dijo, traten de preparar los temas para cada semana, es importante, es larga la materia cuando uno la quiere preparar toda, o sea, vayan tratando de por lo menos leer, escuchar los teóricos y leer digamos de los libros o lo que fuera. No salgan corriendo a comprarse un libro ahora, ni nada por el estilo, en la biblioteca hay libros y traten de ir viendo cuál es el libro que mejor les acomoda a ustedes para estudiar, ¿no? Algunos que les van a resultar más difíciles, otros, y vayan por ese camino y después tanto los jefes de trabajo práctico como los ayudantes los van a orientar.
Esperen un poquito y después cuando hablen con ellos traten de seguir adelante. Bueno, vamos entonces a ver lo siguiente. ¿Por qué membrana? ¿Por qué empezamos con la membrana? Porque la membrana es fundamental en el funcionamiento de órganos y tejidos. Es fundamental, la membrana plasmática, ¿no? La membrana plasmática separa dos espacios que los vamos a ir manejando siempre, este tema de los dos espacios, que es el intracelular y el extracelular. Cuando hablamos de extracelular es todo lo que está fuera de la célula. Fuera de las células hay, en los tejidos hay espacio extracelular, ustedes ya lo habrán visto, y también en la sangre hay espacio extracelular, ¿qué es el espacio extracelular en la sangre? El volumen, el plasma. O sea, el plasma es el espacio extracelular. Cuando hablamos de concentraciones del espacio extracelular, en este caso, nos estamos refiriendo a lo que pasa en el plasma. No todas estas sustancias están en otros líquidos extracelulares, pero es importante. Hay algo que ustedes pueden mirar ya en esto. Primero, que son diferentes las concentraciones internas y externas. Algo está pasando con esa membrana que no está permitiendo. Ustedes que ya estuvieron viendo química, estuvieron viendo cosas, saben que siempre hay un equilibrio, ¿no? Todo tiende a equilibrarse y que sean iguales, pero algo está pasando con la membrana para que esto no suceda biológicamente. Entonces, estos son lo que vamos a ver fundamentalmente son cuáles son los iones predominantes en el espacio extracelular, y ya tienen el primero, que es el sodio. El sodio tiene una concentración de 140 milequivalentes por litro aproximadamente, y es uno de los, voy a hacer un paréntesis acá, valores normales. En todos los exámenes le van a tomar valores normales, esos valores normales que el bioquímico va a medir, esos valores normales que el farmacéutico va a mirar cuando dé un medicamento. O sea, valores normales, se los digo hoy el primer día porque sepan que los tienen que aprender, es donde van a aprender los valores normales. Esto es más o menos la concentración de sodio. Fíjense lo que pasa en el intracelular, es mucho menor, ¿no? Y acá ya está pasando algo. Esa membrana, si dejara pasar libremente el sodio, ¿qué pasaría? Se equilibrarían. Acá está pasando algo que no deja pasar el sodio, la membrana. De eso vamos a hablar durante la clase de hoy. Después está el potasio. La concentración de potasio en el plasma es muy baja. Es muy importante eso, porque cuando se altera la concentración de potasio y aumenta, puede llegar a tener trastornos de muchos tipos, especialmente en el músculo y especialmente en el músculo cardíaco. Es una de las cosas que miran mucho en la clínica, que la concentración de potasio se mantenga. ¿Qué pasa? Fíjense que en el extracelular es muy alta la concentración de potasio. El tema de la concentración de potasio es, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo en que puede aumentarse la concentración de potasio. En un accidente de auto donde hay un aplastamiento de los músculos, por ejemplo, la concentración de potasio dentro de los músculos es bien alta. Si esa concentración pasa porque hay un aplastamiento, una destrucción del músculo, puede llegar a aumentar. Es muy riesgoso el aumento del potasio en el extracelular, ¿no? En el plasmático. El calcio es otro importante. El calcio también está muy concentrado en el extracelular con respecto al intracelular. Fíjense, el intracelular es bajísimo. ¿Siempre es así de bajo? No. Lo que pasa es que en muchas situaciones que ustedes van a ir viendo, cuando entra el calcio a la célula genera algo. O sea, siempre cuando entra el calcio a la célula va a generar algo. Desde la contracción del músculo hasta... hay muchísimos mecanismos intracelulares que se activan cuando el calcio entra a la célula. O sea, es un intermediario de muchas reacciones dentro de la célula. Por eso es que se mantiene muy bajo y realmente los cambios se dan cuando ingresa. Después hay otros que no los vamos a ver todos. También es importante el pH del extracelular, que es alrededor de 7,4. Es un tema que ustedes van a ver incluso cómo se regula ese pH ya hacia el fin de la cursada, ¿no? Y hay otros componentes que los van a ir viendo en distintos temas. El cloruro es otro. El cloruro también está muy concentrado en el extracelular y mucho menos concentrado en el intracelular. Es otra diferencia. Esos los que yo marqué son los valores a recordar. Después ya van a ver que van a tener que saber la concentración de glucosa, pero eso van a ser en diferentes temas que van a ir viendo durante la cursada. La membrana la conocen.
es esta, ¿no? La membrana es una bicapa lipídica, tiene proteínas que van a ver que tienen diferentes funciones. Esto lo vieron ustedes en biología, fundamentalmente. O sea, entonces está formada por fosfolípidos, glicolípidos, colesterol y proteínas. Las proteínas tienen diferentes funciones, que las vamos a ver algo durante la clase. Pueden ser proteínas transportadoras, pueden ser enzimas, pueden ser receptores que detectan información del extracelular y generan un cambio en la célula. Anclajes del citoesqueleto son cosas que vamos a ir viendo durante la clase. Entonces, las funciones de la membrana es una barrera física, claramente, que separa el líquido extracelular del líquido intracelular. Produce regulación de, esta C acá se me quedó, pero no es de acá. Regulación del intercambio del medio extracelular, controla el ingreso de iones a la célula y de nutrientes a la célula, y además regula de alguna manera la eliminación de desechos en esas células y la liberación también de productos de la célula, porque hay células que producen o sintetizan factores humorales o hormonas. Bueno, siempre van a tener que pasar a través de esa membrana, o sea que siempre va a haber que tener algunos mecanismos para eso. También está relacionada la membrana con la comunicación de las células con el ambiente, ¿no? Entonces, hay proteínas dentro de la membrana que reconocen algo que está sucediendo en el ambiente. Puede ser un factor humoral, puede ser una hormona. No siempre los factores humorales y las hormonas pueden entrar directamente a la célula. Muchas veces lo que tienen que son receptores de membrana que permiten que se actúe, ¿no? Y después, además es un soporte estructural porque tiene una relación del citoesqueleto con las células adyacentes, y eso también estabiliza la estructura de los tejidos. O sea que también hay una relación estructural entre el intracelular y el espacio extracelular. Entonces, para sintetizar un poco sobre la base de eso, podemos decir que la membrana plasmática tiene permeabilidad selectiva. ¿Qué significa eso? Que es permeable a determinadas cosas y a otras no es permeable, salvo que cambie la condición de la célula. Y ya van a ver que cambian en algunos casos las condiciones de la célula, con lo cual le cambia la permeabilidad. Lo vamos a ir viendo también, lo tienen en alguna diapositiva, pero la membrana plasmática es muy permeable al potasio. O sea, los canales de potasio están habitualmente abiertos. Es muy poco permeable al sodio, al cloruro y al calcio. El calcio, si no pasa algo en esa célula que le permita entrar, no va a entrar. Y va a pasar algo cuando necesite la célula tener el aumento de concentración del calcio. Entonces, ¿eso es estable? ¿Siempre tiene la misma permeabilidad la membrana? No. La permeabilidad de la membrana puede ser modificada. Y hay células que podemos modificar la permeabilidad y otras no. En realidad, podemos modificar la permeabilidad sobre todo en las células excitables. Ya vamos a ver ese concepto de excitables. Excitables es poder cambiar la situación de reposo a una situación de que esté la célula excitada. Esas células, por ejemplo, son todas las células musculares, los distintos tipos de células musculares, las neuronas, o sea que son células que son capaces de salirse de esa condición de reposo y pasar a otra condición ante un determinado estímulo. Muchas veces el estímulo es eléctrico, a veces es humoral, ¿no? O sea, puede variar. Eso lo van a ir viendo en distintos temas, distintos ejemplos. Es un sensor de señales externas. Como habíamos dicho, tiene receptores de membrana que permite que determinados factores puedan actuar sobre esos receptores y generar una respuesta dentro de la célula, ¿no? Activar una ruta metabólica, activar, por ejemplo, la secreción de determinada sustancia por parte de la célula, etc. Participa en los mecanismos de transducción de señales, participa en la adhesión celular, que es importante también como mecanismo, y participa en el reconocimiento celular. Son todas cosas que las van a ir viendo en distintos temas durante la cursada.
Esta es la más general de todas las casas. Yo cuando cursé fisiología y me empezaron a hablar de membrana, digo, no, yo no vine a estudiar esto. A ver, yo quiero saber cómo funcionan las cosas. Y resulta que me empezaron con membrana y con potenciales. Y entonces yo dije, pero no es para nosotros esto. Pero sepan que esto es fundamental para el funcionamiento de muchos órganos y tejidos, como van a ir viendo a medida que pase el tiempo. Entonces, ese pasaje a través de la membrana, ¿de qué depende? Fundamentalmente es que esa sustancia que tiene que pasar sea soluble en lípidos. ¿Por qué? Porque tenemos toda la capa que es lipídica de la membrana, y todo aquello que sea soluble en lípidos va a atravesar sin demasiadas dificultades. Eso lo pasa, por ejemplo, con los gases, con el oxígeno, con el dióxido de carbono, que atraviesan las membranas sin demasiadas complicaciones. El óxido nítrico también, que también lo van a ver cuando vean endotelio, que a lo mejor ya se los nombraron en alguna materia. Y también depende del tamaño de las moléculas y la carga. La carga de la molécula, que tiene el tamaño, por supuesto que es importante, pero la carga de la molécula. ¿Por qué la carga de la molécula es importante? Porque ustedes van a ver que las células, las membranas plasmáticas están cargadas eléctricamente. Si acá tenemos la membrana, esto es el extracelular y esto es el intracelular. La membrana está cargada, ya vamos a ver por qué está cargada así. Es positiva del lado de afuera y negativa del lado de adentro. Esto es importante porque si un ion tiene carga extracelular y tiene carga positiva, hay una fuerza que hace que pueda ir para el intracelular, por ejemplo. Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno habla de pasaje de sustancias. Es permeable también a moléculas polares sin carga neta y pequeñas. El agua atraviesa fácilmente la membrana siempre que haya algún estímulo que permita que favorezca el pasaje, ¿no? Pero el agua puede pasar, ya vamos a ver de qué forma. Y son impermeables a moléculas cargadas, como glucosas y aminoácidos, que van a necesitar otro mecanismo para pasar y que no es nada más que la diferencia de concentraciones. Y los iones, diferentes iones que para atravesar la membrana van a tener que tener algún mecanismo, algún canal, algún transportador, algún cotransporte, algo van a tener que tener para poder pasar. Y después vamos a hablar hacia el final de los mecanismos de ósmosis y la diferencia de osmolaridad y tonicidad y los transportadores de membranas. ¿Vamos bien? Muchas cosas. O sea, no casualmente, ustedes tienen, para cursar fisiología, tienen que tener el final de anatomía y tienen que tener la cursada aprobada de biología. Muchas cosas van a ver que van a atraer esos conocimientos que ustedes tomaron en esa, porque los vamos a utilizar mucho nosotros. No siempre vamos a repetir las explicaciones, pero vamos a pretender que ustedes se acuerden de esos conceptos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los transportes. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte a través de la membrana? Sí. No, puede ser, no, la glucosa no tiene carga, pero tampoco entra libremente si no tiene un transportador. Y además, en general, vas a ver que todos los mecanismos de glucosa entran, tienen que tener una proteína transportadora o carrier, ¿no? Pero además de eso, tienen que tener una fuerza para entrar. Y la fuerza se le va a dar a algún otro ion que esté entrando con la glucosa. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, el sodio en el riñón, ¿no? O sea, no está cargada, no, pero necesita... No entra tampoco, no atraviesa tampoco la membrana sola, sino tiene el transportador, que los tienen. Todos aquellos que necesitan la glucosa que entre van a tener algún tipo de transporte a través de la membrana que le permite entrar, ¿no? Por ejemplo, el riñón, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el músculo. Entonces, en ese caso, cuando se refiere a cargada, significa que entrar acoplado al pasaje de una molécula cargada, como por ejemplo el sodio. Sí, no, el sodio tampoco entra fácilmente, ¿no? Pero lo que vos necesitas es por empezar, una diferencia de concentraciones también de esa molécula, ¿no? Para que le dé la fuerza para entrar. Y segundo, que tiene un transportador. Y el transportador está asociado siempre a la otra molécula también. Por ejemplo, glucosa-sodio también está asociado a la otra molécula. Y entonces, y el sodio le marca también la diferencia de concentraciones y le da la fuerza para poder entrar.
Este gráfico yo les marco más o menos donde sea, no es que todo del libro, o sea, acostúmbrense que los profesores de fisiología o los docentes no seguimos un libro solo, o sea, no es que se van a encontrar todo de ese libro, se van a encontrar diferentes gráficos de diferentes libros, etc. Este justamente es el del Silverton. Y esto dice la ley de Fick. Esto es un transporte pasivo que está dado por la ley de Fick. ¿Qué dice la ley de Fick? Que el transporte de una sustancia a través de la membrana, depende de una serie de factores que lo favorecen o que se oponen, ¿no? Pero entonces, este es un transporte pasivo. ¿Qué significa el transporte pasivo? Que yo no le tengo que dar energía para que eso suceda. Eso va a suceder por una diferencia de concentración y que aparte se lo permita por supuesto se lo permite la membrana, ¿no? Entonces, porque incluso yo les dije que la membrana es poco permeable al sodio, siempre y cuando tenga sus canales cerrados. Porque si esos canales se abren, los canales del sodio se abren, entonces la cosa va a cambiar porque va a tratar de moverse de acuerdo a sus concentraciones, ¿no? Entonces, esta ley de Fick depende, entonces, el pasaje de una sustancia a través de la membrana depende del área de la superficie que tiene que atravesar, del gradiente de concentración que tienen, o sea, del gradiente de concentración, y por supuesto que también va a estar relacionado con la liposolubilidad, como habíamos dicho antes, y con el tamaño de las moléculas. Y además de la composición de la capa lipídica, si esa composición llega a modificarse en una célula, también va a modificar la difusión. Y de condiciones que están relacionadas con la membrana, y esas están sobre todo relacionadas con la permeabilidad. O sea, eso no se va a modificar para cada célula, salvo en determinadas condiciones, pero esa permeabilidad de la membrana depende, como dijimos, de la liposolubilidad y del tamaño de la molécula, es inversamente al tamaño de la molécula y directamente a la solubilidad. Entonces, la ley de Fick nos dice esto: la difusión pasiva está relacionada con estos factores y no necesito energía. O sea, la energía se lo da la diferencia de concentración, el gradiente de concentración. Después hay proteínas transmembranas, porque además de ser lipídica, tiene proteínas la membrana. Esas proteínas transmembranas pueden formar poros, por ejemplo, en este caso de este diagrama que tienen abajo. ¿Y qué atraviesa, por ejemplo, a través de poros? El agua. Porque el agua no es liposoluble y sin embargo atraviesa a través de poros y atraviesa así con mucha facilidad el agua en las células, ¿no? Entonces, esas son estructuras importantes dentro de la célula que permiten estos pasajes. Otra manera de que pasen las sustancias a través de la membrana son los canales iónicos. Y acá empiezan los conceptos que ustedes van a ir tomando ¿de qué depende? Los canales los conocen. ¿Sí? Por biología vieron los canales, cómo son las estructuras. Ahora, ¿cómo esos canales siempre se comportan igual? No, no siempre se comportan igual. Van a depender, hay algunos que son voltaje dependientes. ¿Qué significa voltaje dependientes? Que se abren cuando viene un estímulo eléctrico, ¿no? En general, biológicamente, los estímulos eléctricos vienen en forma de modificaciones bioeléctricas de las células que se conducen. O sea, se inicia lo que llamamos potenciales de acción, que los vamos a ir incorporando, pero si, por ejemplo, en la corteza motora se inicia en forma de potenciales de acción una información, va a terminar llegando a la motoneurona y va a terminar llegando al músculo esa información. Entonces, ese cambio bioeléctrico puede producir la apertura de los canales, ¿no? Entonces, hay canales que son voltaje dependientes, necesitan esa información eléctrica de alguna manera para cambiar su estructura y abrirse. Hay algunos que son ligando dependientes, hay algunos canales que tienen un receptor de un ligando, que puede ser un factor humoral, una hormona, que hace que cuando ese ligando se une a ese receptor, cambie la estructura de ese canal y pueda abrirse. O fuerzas físicas, lo de las fuerzas físicas también se da. La fuerza física, les voy a dar un ejemplo. Cuando
ustedes saben que la sangre circula por los vasos sanguíneos a una determinada presión, que eso también lo van a estudiar cuando vean cardio, pero ya sepan. Entonces, cuando llegan a las pequeñas arteriolas, si aumenta la presión, si hay un aumento de la presión, que a veces se da, hay un pico de aumento de presión, ¿qué pasa con esa arteriola? Tiene músculo liso, ¿no? Que tiene posibilidad de contraerse. Bueno, esa arteriola se estira, ¿no? Se estira la pared de la arteriola. Ese estiramiento genera apertura de canales que permite que entre el calcio y se contraiga el músculo liso y que se cierre esa. No hace falta que se acuerden precisamente esto, porque lo van a ver en cardio, pero para tener idea de que hay algunos canales iónicos que se abren por ejemplo, estiramiento. Después hay intercambiadores. ¿Intercambiadores qué es? ¿Qué es un intercambiador? Uno entra y el otro sale, ¿no? Ese es el intercambiador. Entonces hay intercambiador sodio-protón, que tenemos estos intercambiadores en el riñón, en los túbulos renales, en otros. Potasio-protón, sodio-calcio, que lo tenemos también en los distintos tipos de músculo, cuando sale el calcio. Después están los cotrasportes. Estos son intercambiadores, estos son cotransportes. ¿Qué significa cotransporte? Los dos van por el mismo lado, o tres. Fíjense que en este caso, sodio, potasio, cloruro, este es un cotransporte que está en el riñón, en el túbulo contorneado distal del riñón, y cuando se activa entran los tres, ¿no? O sea, se abren para la entrada de los tres. El sodio bicarbonato también lo pueden ver en el riñón, sodio y yodo, que lo van a ver en las glándulas tiroideas, sodio glucosa, que ya habíamos hablado. O sea que todos van para la misma dirección. Entonces, ¿cuál es el tema de estos canales, ¿no? Acá tenemos, dice, cuando la membrana está polarizada, está como yo les dije, está en reposo, ¿no? No tiene ningún estímulo de ninguna naturaleza, está en reposo, está polarizada de esa manera, positiva en la zona extracelular, negativa en la zona intracelular, y está cerrado. Ese canal está cerrado en reposo, ¿no? Esto, por ejemplo, sería un ejemplo del canal del sodio, ¿no? Está cerrado en reposo. Viene un estímulo. En este caso son canales que son estimulados por un potencial eléctrico. ¿Y qué hace? Lo abre al canal. Hace que se abra. O sea, cuando le llega ese estímulo, se abre el canal. Cuando se abre el canal, ¿qué pasa? Deja pasar el sodio. ¿Para dónde va a ir el sodio? Y el sodio va a ir para donde tenga la diferencia de concentración. Está más concentrado en el extracelular que en el intracelular, el sodio va a tender a entrar, ¿no? Ya vamos a ver que eso también se va regulando, porque también va a haber quien se lo saque de la célula, ¿no? Acá está abierto, la membrana está despolarizada. Ustedes van a ver que cuando se despolariza ante un estímulo la membrana, cambia la polaridad y se invierte. O sea, pasa a ser, lo que era positivo afuera va a ser positivo adentro y negativo afuera. Se invierte y cambia la polaridad de la membrana. ¿Pero qué pasa con esos canales? Pasan en un estadio que se llaman inactivados, que no permiten el pasaje del ion, no permite el pasaje del ion, pero tampoco lo podemos abrir. Ningún estímulo puede abrir cuando está en esta fase. Recién lo va a poder abrir cuando pase a esta fase. Y eso lo van a ver por los tiempos que tardan en repolarizarse las células, ¿no? Entonces, o a generar otro potencial de acción. Entonces, estas serían la forma que se comportan algunos canales, como por ejemplo el de sodio. Después están las proteínas transportadoras, que a lo mejor ya vieron algo de esto. La proteína transportadora también es transmembrana, está entre la bicapa lipídica, y lo que hace es, cuando se le une lo que tiene que ingresar esa proteína transportadora, que puede ser por ejemplo la glucosa, lo que se une cambia la conformación estructural de esa proteína transportadora, de tal manera que termina abierto de la parte de adentro. Entonces lo que tenía que atravesar, que se le había unido, cuando cambia su configuración, la configuración de esa proteína, suelta lo que tiene en la parte interna. O sea que esa es la manera que actúan las proteínas. Estas proteínas tienen una peculiaridad. La peculiaridad es que
no siempre, cuando se aumenta la concentración de esa sustancia que quieren atravesar, tienen una cinética de saturación. Se saturan y dejan de entrar. Eso pasa, por ejemplo, con la glucosa en el riñón, que si tenemos concentración normal de glucemia, de la glucosa normal, va a prácticamente reabsorberse toda la glucosa que se filtra en el riñón. Pero si la concentración de glucosa en sangre es muy alta, llega a saturarse estos transportadores y empieza a perderse glucosa por orina, ¿no? Yo estoy metiéndolos en riñón, pero es nada más que para darle los ejemplos. Otro concepto que van a ir viendo ustedes es el concepto de osmolaridad y de tonicidad. ¿Ustedes saben lo que es la osmolaridad? ¿Lo vieron en química? No es una concentración propiamente dicha, porque la osmolaridad está dada por todos los solutos osmóticamente activos que haya en la solución. Entonces, en el caso del plasma, ese es otro valor normal que lo tienen que saber, la osmolaridad plasmática es de 280 a 295 miliosmoles por litro. Fíjense que no estamos hablando de una sustancia como en las concentraciones, sino de todo el conjunto de sustancias osmóticamente activas, y lo medimos por osmolaridades. Hay métodos para medir osmolaridad, es una propiedad coligativa que depende del número de partículas, y hay métodos para medir la osmolaridad que se basa en otra propiedad coligativa. Por ejemplo, hay aparatos que miden el descenso crioscópico, que es otra propiedad coligativa. Entonces, con ese mecanismo el aparato puede llegar a determinar cuál es la osmolaridad de una solución, por ejemplo, un plasma, ¿no? Entonces, esto es importante, se tiene que mantener la osmolaridad plasmática, se tiene que mantener, porque de no mantenerse suceden cosas en las células. Y sobre todo suceden cosas en qué células, las que están más cerca, en la sangre. Los eritrocitos, aparte son los que más cantidad hay, ¿no? O sea, que pueden llegar a producir alteraciones en los eritrocitos y también en otras células del espacio extracelular. Entonces, en principio, dejemos de costadito ahora la osmolaridad, ya vimos cuál es la concentración. Pero de los tenemos el concepto de tonicidad. Esto les digo que los van a trabajar también en seminarios y trabajos prácticos, o sea, por lo cual es un ingreso a este tema, ¿no? Entonces, dice, ¿cuándo decimos que una solución es isotónica? Decimos que una solución es isotónica cuando tiene, de acuerdo a cómo se comporta una célula en esa situación. Si en una situación isotónica, si colocamos una célula en una solución isotónica, puede haber movimiento de agua, pero no hay un movimiento neto. O sea, lo que entra sale también. O sea que la célula se mantiene con su volumen normal, o sea, no se ve afectada la célula porque está en una condición solución isotónica. El plasma es una solución isotónica. Cuando se le administra algún suero a una persona para digamos que tiene un problema de deshidratación o lo que fuera, también tiene que ser una solución isotónica, porque si no va a afectar los glóbulos rojos. O sea, muy importante eso. Las soluciones hipertónicas son aquellas que lo que hacen es que el agua salga de la célula porque es atraída por esa solución hipertónica. ¿Y qué se va a producir? Por una salida neta de agua. Se van a crenar esos glóbulos rojos o la célula que nosotros le pongamos. Y al revés va a pasar con una solución hipotónica, que el agua, es como que el agua está más concentrada afuera que dentro de la célula, ¿no? Entonces el agua va a entrar, va a haber un flujo neto hacia adentro del agua, un flujo neto del agua hacia adentro, y eso va a generar un agrandamiento de esa célula y puede producir la ruptura de la membrana, ¿no? No siempre una solución isoosmolar es una solución isotónica. Todo depende del tipo de solutos. Eso lo van a ver en los trabajos prácticos, del tipo de solutos. Si los solutos no atraviesan fácilmente la membrana, entonces no hay ningún problema porque se mantiene. Pero si además del agua atraviesa, si el soluto atraviesa, por ejemplo, una solución isoosmolar de algún soluto que atraviese la membrana. Tiene otro que atraviesa la membrana. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada, no puede ser nunca isotónica, porque si ese soluto atraviesa la membrana, entra con agua y finalmente se va a comportar esa solución como hipotónica. Y así se va dando. Depende muchas veces de cómo se comporten las soluciones, depende del tipo de solución que sea. O sea, qué es lo que son los componentes de esa solución.
Lo van a trabajar esto, así que no vamos a dedicar más tiempo. Y la presión osmótica es la presión que ejerce el agua para entrar o salir de la célula, ¿no? O sea que depende de la tonicidad, ¿no? Y la presión osmótica es, digamos, depende directamente proporcional a la constante de los gases, a la temperatura absoluta, que eso normalmente son constantes, y de las diferencias de concentraciones de las sustancias. La presión osmótica es una propiedad coligativa y depende también del número de partículas, o sea, también está muy relacionada con la osmolaridad, con la tonicidad. Bueno, ¿qué vimos hasta ahora? Todas cuestiones que estaban relacionadas con el transporte pasivo, el transporte facilitado, pero también hay un transporte a través de la membrana que es activo. ¿Qué significa que sea activo? Necesita energía, perfecto. Necesita energía. ¿De dónde viene la energía? Del ATP. Entonces, hay varios transportes activos que ustedes los van a ir viendo, y es generalmente cuando queremos hacer que algo que vaya de donde está más diluido a lo que está más concentrado. Ahí vamos a tener que darle la fuerza a nosotros, pues no la va a tener. Entonces, la bomba sodio-potasio ATPasa, que la van a ir viendo también cuando vean músculo, la bomba potasio-protón ATPasa, la calcio ATPasa, que es la que va a sacar el calcio cuando ya, ingresa el calcio en determinadas situaciones, y después la que lo va a sacar va a ser esta bomba, porque hay que acordarnos que está muy concentrado en el extracelular. También la bomba calcio ATPasa de retículos sarcoplásmicos, todas necesitan transportes activos, y las van a ir viendo en las distintas veces que les aparezcan en fisiología. Esto es lo que está pasando. Entonces yo algo les fui diciendo, que hay una actividad eléctrica en la membrana plasmática. Yo miro la hora porque no quiero que me pasarme de una hora con ustedes, porque sé que tienen muchas cosas para hacer. Si nosotros decimos que es positivo, acá está lo mismo que yo más o menos le dibujé. Si es positiva, la membrana tiene cargas positivas en el extracelular y cargas negativas en el intracelular. Muy cercana a la membrana es esto, porque en el conjunto del extracelular y en el conjunto del intracelular hay electroneutralidad. Lo que se genera en esta acumulación pequeña de cargas negativas y positivas, que hacen que si yo mido desde el intracelular, pongo 2 electrodos de intracelular, extracelular y lo mido, hay una diferencia de potencial. Y hay una diferencia de potencial, y en general la diferencia de potencial que hay en la mayoría de las células es menos 90 miliosmoles. Perdón. Esto es potencial de membrana. Ese menos 90 es lo que se da normalmente en las células en reposo. O sea, menos 90 es negativo. Milivoltios, ¿no? Entonces, es negativo en reposo. ¿Y de qué depende ese potencial? Primero yo les voy a decir cómo se genera el potencial ese de membrana. Se genera porque la membrana es permeable al potasio en condiciones de reposo. El potasio está muy concentrado en el intracelular, poco concentrado en el extracelular. Entonces, ¿qué tiende a hacer? A salir. Pero sale, se acumula ahí cerca de la membrana y vuelve a entrar por la bomba sodio-potasio ATPasa. O sea que no es que haya un desequilibrio de las concentraciones, pero acumula cargas positivas. Y se acumuló cargas positivas de acá porque las dejó del lado del intracelular, y por eso quedan las negativas en el intracelular. Entonces, los potenciales de la membrana dependen del potencial químico, que está dado por qué el potencial químico. Está dado, a ver si marca esto. No, está dado por la diferencia de concentraciones del intracelular y el extracelular. Esto es un potencial químico, la fuerza se le está dando la diferencia de concentración. El potencial eléctrico, ¿de qué depende? De la carga del ion, que es Z, de la carga del ion, y del potencial de membrana, y la constante de Faraday, que es una constante. Entonces, ¿pero qué serán solos esos potenciales? Todas las que quieras, si Dios te permite. ¿Me dejan sacar
Además, Andrea, que sepan que hay un Instagram de fisiología. O sea, para los que no lo saben y no entraron. No les puedo dar mucha más información que esa. Hay un Instagram. Y después tenemos o sea, no se dan esas dos potenciales nada más, se dan juntos. Entonces lo que hay es un potencial electroquímico, donde actúan estos factores, todos estos factores juntos para generar un potencial. Cuando esa membrana está en equilibrio o hay un equilibrio electroquímico, es lo que es la ecuación de Nernst, que simplemente de despejar este potencial y considerar para las concentraciones en el equilibrio. Esa es la ecuación de Nernst, la van a ver también, van a trabajar con esto en el seminario, en el trabajo práctico, y sepan que este es el potencial de equilibrio. No todo el potencial de equilibrio es igual para todos los iones, ¿no? El que está más cerca del potencial de membrana, que es menos 90, ¿cuál será? El potasio, que es el que permite entrar. No, el sodio no. El potencial de equilibrio para el sodio es más o menos alrededor de más 60, más. Pasamos el cero y nos fuimos a los positivos. Entonces, el potencial de equilibrio va a ser diferente en cada uno de esos iones. Entonces, la célula en reposo tiene un potencial de membrana, que es alrededor de menos 90 milivoltios. ¿Todas las células en reposo tienen el mismo potencial de membrana? No. Van a ir viendo diferencias ustedes. Hay células que tienen diferentes potenciales de reposo, diferentes potenciales de membrana. Hay células que mantienen un potencial de reposo estable hasta que reciben el estímulo y hay otras que lo van modificando porque tiene automatismo. O sea, puede variar. Y ese potencial de reposo entonces está dado por la permeabilidad que tiene la membrana. Muy poco permeable al sodio, muy poco permeable al calcio, muy poco permeable al cloruro y altamente permeable al potasio, y por eso el potencial de membrana se acerca al potencial de equilibrio del potasio, ¿no? Porque es el que puede pasar fácilmente. Es una diferencia de potencial eléctrico, como les dije. Entonces, hay que considerar cuál es la concentración de los iones y además cuáles son las características de la membrana, cuáles son las propiedades de la membrana. Ahora mi pregunta es, ¿estas propiedades de la membrana se pueden modificar? Esta es membrana en reposo, cuando la célula está en reposo. ¿Se pueden modificar? Ya algo les dije yo. Sí pueden pasar a otro estado, algunas. Las células que son excitables pueden pasar a otro estado y para eso necesitan algún tipo de estímulo. Entonces, bueno, es importante el gradiente electroquímico, la permeabilidad de los iones, y hay otra cosa, hay un concepto que también lo van a ir viendo. Cuando la permeabilidad del potasio esté aumentada por algún estímulo, lo que sucede con la membrana, fíjense que estábamos en esos valores, en este gráfico están un poco altos los valores negativos, ¿no? Normalmente son de menos 90, pero estos son generalmente los de las neuronas, que están alrededor de menos 70, menos 60. Por eso digo, no todas las células tienen el mismo potencial, pero siempre son negativos y bastante alto el valor. Entonces, cuando está aumentada la permeabilidad al potasio, se puede producir la hiperpolarización de la membrana. Entonces está alejada de poder activarse esa célula, cuando está hiperpolarizada. Y cuando el estímulo se produce la apertura de canales, se despolariza la membrana, ¿no? Por algún otro estímulo. No, esto no siempre se conduce a través de las células, ¿no? No siempre se conduce. Tiene que esto generar lo que, vamos a ver dos cositas nada más, pues lo van a ver con más detalle en seminario. Para que esto se produzca tiene que pasar un umbral, el potencial de membrana, y generarse un potencial de acción, que es lo que se conduce por la célula. Y se conduce por metros, porque, y sin ningún detrimento, porque empieza, por ejemplo, el nervioso, empieza en las cortezas y sigue hasta el nervio, y ahí va, ustedes saben la anatomía, así que, y ahí llega el músculo, ¿no? Y no se pierde esa información. Y genera una respuesta, por supuesto. Entonces, puede haber hiperpolarización o despolarización de acuerdo a los estímulos que tengamos y qué canales se abren. Una consulta con esto de hiperpolarización, o sea, cuando pasan estos puntos, la célula no puede volver a estar en reposo. Sí, se corrigen. Sí. Es porque está más tiempo abierto el canal, por ejemplo, de potasio, por eso se va a dar en determinadas situaciones que se mantiene un poco más y vuelve, siempre vuelve.
Porque tienen que tener, porque el problema es que tienen que tener estímulo para que suceda. Hay incluso, por ejemplo, lo que sucede en algunas células, algunas neuronas, que tienen, que les llaman potenciales inhibitorios, ¿no? O sea, que tienen neurotransmisores inhibitorios y tiene neurotransmisores excitatorios, esa misma célula, y resulta que es una sumatoria de las dos, pero cuando se pierde se perdió, no dura mucho la información esa. En este caso lo que generaría que sea un proceso o el otro es la concentración que haya en la carga. O sea, lo que Siempre las condiciones normales, siempre después de excitarse esa célula, viene a un periodo de reposo. Siempre vuelve un periodo de reposo. No están abiertos tanto tiempo los canales ni nada. O sea, vuelven a cerrarse, vuelven a un periodo de reposo. Para que haya otra hiperpolarización tiene que haber otro estímulo, ¿no? O sea, que siempre vuelve en una condición de reposo. Ya sea que se despolarice o o hiperpolarice, siempre se vuelve una condición de reposo. Para que salir de la condición de reposo tiene que tener un estímulo. Y los estímulos duran lo que dura. Dura el estímulo, se acabó el estímulo. Si es un estímulo repetitivo, puede ser que igual va y viene, ¿no? O sea, no es que se mantenga arriba, pero sí, se vuelve a reposo. Y esto es lo que yo les explicaba. O sea, acá hubo un estímulo que hace que se produzca un estímulo determinado, lo tienen marcado el estímulo donde se produce, un estímulo determinado que hace que el potencial de membrana se haga más positivo. ¿Por qué se hace más positivo? Porque teníamos a lo mejor menos 70, supónganse, y se va a menos 50. Se hace más positivo, ¿no? Se hace menos negativo. Entonces, ¿por qué? Porque se abren canales de sodio. Entonces, ¿qué es lo que busca? Busca ir a buscar el potencial de equilibrio del sodio, porque le abrieron los canales, ¿no? Entonces, fíjense, si el estímulo es suficientemente bajo, que no logra llegar a un umbral, no va a pasar de ahí la respuesta, va a desaparecer, como hablábamos recién, desaparece y vuelve al potencial umbral. Cuando el estímulo es importante, o sea, que permite una mayor entrada de sodio a la célula, entonces lo que se va a producir es esta respuesta. Fíjense a dónde, esto es teórico, ¿no? Porque normalmente no llega tan alto, pero trata de buscar el potencial de equilibrio del sodio. Entonces se produce lo que se llama un potencial de acción. O sea, se cambia el potencial de membrana y se forma un potencial de acción. El potencial de acción, acá fíjense cómo estaban los canales, ¿se acuerdan? Estaban cerrados acá, que era el dibujito que teníamos, abiertos porque se abrían por el estímulo, e inactivados. Solamente cuando se cierran podemos llegar a producir otro estímulo que genere esto, ¿no? Cuando esté cerrado. Bueno, entonces este es el potencial de acción, que los van a ir viendo, que solamente difieren por tipo de células. Pero el potencial de acción de una célula musculoesquelética va a ser siempre igual, eso lo vamos a ver en la clase que viene, la teórica. La célula muscular lisa hay diferentes tipos, pero para ese tipo de tejido donde está esa célula muscular lisa va a ser el mismo, lo mismo para los cardiomiocitos, pero van a ser diferentes entre sí, ¿no? La forma del potencial de acción. Pero siempre la información se transmite en formas de potenciales de acción. Eso es lo interesante que tiene todo esto, porque todo el funcionamiento del sistema nervioso es a través de generación de potenciales de acción. Todo el funcionamiento del sistema muscular es a través de generación de potenciales de acción. Todo el funcionamiento del corazón con su automatismo es a través de generación de potenciales de acción. O sea, por eso es la importancia de esto, ¿no? Que lo van a seguir aplicando. Pasado el umbral, se dice que está despolarizado, hay una repolarización. Fíjense que al final del potencial de acción se genera una hiperpolarización, porque para repolarizar, acá se cierran canales de potasio, se abren canales de sodio y de calcio, y se cierran de potasio. Se cierran los de potasio, se cierran los de potasio y después se vuelven a abrir. Entonces hace que se repolarice, pero generalmente pasa por una etapa de hiperpolarización, porque están más tiempo abiertos esos canales y hasta que se equilibre, pero otra vez después vuelve a los valores iniciales normales. Bueno, esto es lo que yo les había mostrado de los canales. Y tiene periodos refractarios, que es el momento de que los canales están inactivos. Que significa que por más que yo le dé un estímulo, no voy a poder producir otro potencial de acción. Hay periodos refractarios que en algunos casos, en algunas células son más largos y en otras células son más cortos, esos también los van a ir viendo.
No, el periodo refractario se inicia antes. El periodo refractario es el periodo en que están cerrados. Vamos para atrás. Mira, el periodo refractario es el periodo que los canales de sodio, los canales de potasio se comportan por el tiempo que se van a abrir, pero los canales de sodio están en estado inactivado. O sea, yo no los puedo abrir a estos. Yo puedo abrir recién cuando se cierren. Entonces hay un periodo que todavía están inactivos. O sea que a lo mejor por acá ya puedo producir otro potencial de acción. Pero está relacionado con los canales de sodio, que son los que reciben inicialmente la información. Y hay un periodo refractario absoluto y uno relativo. El absoluto es el absoluto. No me importa qué estímulo estés dando, no va a haber una despolarización. Y el relativo es que si el estímulo es muy alto, puede llegar a producir porque hay menos. El relativo es porque ya algunos canales pasaron a una fase cerrada. Y entonces son pocos. Entonces toca dar un estímulo mayor. ¿Cuáles son las características del potencial, los potenciales de acción? Cumplen la ley del todo o nada. Cuando se llega al umbral se desencadena el potencial de acción, no hay forma de pararlo para atrás. O sea, es la ley del todo o nada. Se produce y hasta que tengo que esperar que termine ese potencial. Los potenciales de acción de una misma célula son siempre idénticos. Potenciales de acción de musculoesqueléticos, igual lo que les decía hoy, del cardíaco son idénticos, de las neuronas también. Y se propagan sin amortiguación, que es otro concepto que yo les dije. Se van a propagar y la información puede llegar a recorrer metros, ¿no? Como pasaría desde la corteza motora a un músculo de la pierna, por ejemplo, ¿no? La misma información va atravesando células, porque de ahí tiene las rutas que ustedes las vieron en anatomía del sistema nervioso. Entonces van pasando por distintas células, llegan las motoneuronas sale el nervio que inerva el músculo. Todo ese recorrido, el potencial de acción no tiene ningún detrimento y la frecuencia tampoco. Esto entonces, el inicio, sé que yo les voy dando ejemplos que a lo mejor ustedes todavía no vieron, pero sepan, yo un poco para mostrarles en todo lo que lo van a aplicar. La semana que viene ustedes tienen seminarios y trabajos prácticos de membrana, donde van a aplicar algunos de estos conceptos y otras cuestiones. Y el martes tienen, el martes que viene y jueves, el martes que viene tienen la clase de músculo teórica, que va a ser el seminario de la siguiente semana, ¿no? Ahí en la semana que viene, en sus comisiones, van a conocer a su jefe de trabajo práctico, que es el encargado del seminario, y a sus ayudantes, y después, cuando tengan el trabajo práctico, a sus ayudantes van a estar divididos en grupos más chicos, y bueno, disfruten de la materia. Yo no les quiero decir que es la materia más importante de la carrera, no quiero cometer ese horror, pero les aviso que para fisiopatología, para farmacología, para los que sigan bioquímica, análisis clínicos, todo se basa, o sea, todo eso es aplicación de cómo funcionan las cosas. Y en fisio vamos a tratar de darle la parte fisiológica, ¿no? O sea, lo que pasa en distintas condiciones fisiológicas. Que tengan mucha suerte en la cursada y avancen.